La libertad de Dolly de Jesús Cifuentes Villa, quien aparece en el organigrama de El Chapo Guzmán. Su esposo aparece también en ese organigrama, bueno, toda su familia. Pues la noticia es que Dolly recuperó su libertad. Es conocida con el alias de La Menor. El abogado nos atiende a esta hora. Todd Metter es un abogado de la Universidad de Nueva York, tiene más de 30 años, ha logrado 150 absoluciones. En su bufete hay casos de muchísimos lugares del mundo. Abogado Metter, gracias por atendernos. Buenos días. Thank you. Good morning. Good morning. What can you tell us about the new free situation of your client, Dolly de Jesús Cifuentes Villa? Yes, she's due to be released today. The sentence was 5 years, and we were able to get that time starting when she was arrested in Colombia, so that the extradition period counted towards those 5 years. She was released in approximately 4 1/3 years as a result. The original charges against her were 2 cases, one in the Southern District of Florida in Miami, and one in the Southern District of New York in Manhattan. Both of those cases carried sentences of potentially as much as 30 years to life. The merger of both cases was accomplished, and she pled guilty to the 5 years. That's without any cooperation, simply on the basis of the cases alone, and all other charges were dismissed. Él nos cuenta que la señora Dolly de Jesús Cifuentes va a ser liberada hoy tras haber cumplido una sentencia de 5 años. En su defensa pudieron lograr que ella empezara a cumplir esta pena desde el momento en que fue arrestada en Colombia, así que el periodo de extradición también contó como parte de su sentencia, y luego habla de que los cargos se le imputaron por 2 casos, uno en el 7º distrito en Miami, Florida, y otro en el 7º distrito también en Manhattan, en Nueva York. Ambos cargos combinados tenían una sentencia de unos 30 años. Ella se declaró culpable por 5, por el cargo de cooperación, y ya ha sido liberada de los demás. Quiero hacerle una pregunta al abogado. Para bajar de 30 años a 5 años y de 5 años pasar tan poco tiempo en la cárcel, ¿está seguro que su cliente no cooperó? Are you sure, Mr. Metter, that your client did not cooperate? I'm absolutely certain of that, senor. I would not represent otherwise. The record is open. She did not cooperate in any manner whatsoever. I was with her every step of the way. We were able to get a reduced sentence because the charges against her were unprovable on the first indictment. Él comenta está absolutamente seguro porque no representaría a un cliente si fuese de otra manera, si esta cliente cooperara, que el récord es público, que él la acompañó en todos los pasos y que simplemente los cargos fueron descartados por la primera enmienda y porque no pudieron ser comprobados. Quisiera saber si ella podrá quedarse en los Estados Unidos o tendrá que volver a Colombia o a dónde podría estar yendo. I would like to know if Ms. Cifuentes is going to stay in the U.S. or does she have to return to Colombia or any other country? No, she will be returning to Colombia. Where she chooses to live after that, of course, is her decision. There's no bounds or requirements for her to live anywhere. She will be sent back from the United States because she was extradited there, and she will be going back to Colombia. She's a free person as soon as she is released from jail and sent back to Colombia. Apenas ella ya sea oficialmente liberada, va a volver a Colombia y ya será su decisión, pues no hay ningún tipo de limitante, será su decisión escoger en qué parte de Colombia va a residenciarse. Quiero insistirle al abogado en que explique la corta sentencia la corta condena que ella recibió, sabiendo que había sido acusada de ser socia directa del Chapo Guzmán. Dolly de Jesús Cifuentes was accused of being direct partner of El Chapo Guzmán. Could you give us more details to understand that short sentence, so?
Yes. You must understand that the United States government files a charge. That doesn't mean that that's the end of the case. It means that that's the charge that they have to prove. We were able, after much work and considerable negotiation, to demonstrate that they could not prove any relationship or any wrongdoing between herself and Mr. Guzman. Él dice que hay que considerar que el gobierno de Estados Unidos sigue cargos. Eso no significa que es el fin del caso y que ellos luego de mucho trabajo pudieron comprobar que no había ningún tipo de conexión ni de relación entre el Chapo Guzmán, este narco mexicano, y la señora Dolly Cifuentes. Después de escuchar este éxito del abogado y de la libertad de su cliente que se va a producir en este momento, quiero preguntarle si vale la pena extraditar personas que tienen condenas tan bajas a los Estados Unidos con lo que representa todo ese proceso. After this case, I'm thinking, what is your position as a lawyer, not for this particular case, extradition justified for cases like this? As you might know, my specialty is extradition cases. I've done many cases, not only from Colombia, but from other countries to the United States. I am very opposed to the whole process of extradition. I feel that if people commit a crime in another country, then it's that country's responsibility to prosecute them, and if they do not, it's not for the United States to extradite them. This happens because of the United States conspiracy laws, which is an invention that has been created in the last century to allow the United States government to implicate anybody that they feel has any contact with any kind of criminal wrongdoing. Specifically, Dolly Cifuentes had no contact with the United States. She knew no one from the United States. She did no criminal act in the United States. Whatever she may or may not have done occurred solely within Colombia. I do not believe she should have been extradited. I'm very pleased that the sentence was able to be so minimal. I'm rather distressed that she had to even go through any time at all in the United States. Su especialidad, como lo podemos saber, son los casos de extradición, no solamente de Colombia, sino de otros países hacia Estados Unidos, y su postura es de absoluta oposición al sistema de extradición. Él cree que cada país tiene que tomar la responsabilidad de juzgar a las personas que cometen delitos dentro de sus propias fronteras. Cree que esa invención que se creó en el último siglo en Estados Unidos pues no necesariamente tiene efectividad, y es el caso de Dolly, de la señora Dolly Cifuentes, que no conocía a nadie en Estados Unidos, no cometió actos criminales en este país, sino que solo cometió delitos en Colombia y por eso debió ser juzgada. Pero eso entonces me lleva a la siguiente pregunta, y es, si no cometió delitos en los Estados Unidos, si no tenía vínculos con delincuentes en Estados Unidos, ¿por qué de todas formas sí le dieron 5 años de prisión? ¿Qué fue el delito que ella aceptó? I would like to know about those criminal charges she accepted, because you tell us that she did not have any criminal, she didn't have any criminal record in the U.S. So what were the charges she accepted? The original charges against her, both in Florida and in New York, were a conspiracy dealing with cocaine that was punishable by a sentence of 30 years to life. The charge that she ultimately pled guilty to was a reduced sentence where the maximum was 0 to 5 years. So she received the 5 years. That's based on a minimal amount of drugs. It's based on 1 kilo or less. So although we felt very strongly that she was not guilty and should not have been prosecuted at all in the United States, the reality was that she was there. She could not leave. She had to make some sort of deal, or she would have had to go to trial and risk a conviction on the 30 years to life charges. However, because we were able to demonstrate that the proof against her was minimal,
the government finally agreed to consolidate both cases and allow one sentence of 5 years, which also allowed her a credit for the time, the year she spent in Colombia awaiting extradition, and credit for good behavior during that sentence. As a result, she was able to do about 4 1/3 years in jail. Mr. Mercer, thank you for your time. Maybe a last question. Are you also representing anyone from the family or Mr. Francisco Cifuentes? I originally represented Jorge Cifuentes. I represented him for quite some time. Eventually, it came a point where the delicate situation of my representing his sister resulted in a decision for me to step aside. So as of now, I no longer represent him, although I did for quite some time, both in New York and in Florida. And how many Cifuentes are in the United States? You mean in connection with this case? Yeah, or from her family, there is anyone else at the United States? I believe that there's another brother who is being extradited from Colombia or has recently been extradited from Colombia to Florida. Mr. Mercer, Mr. Mayor, thank you very much for your time. Have a good morning and good case for you. Thank you very much. Okay, thank you. Bye. No, Alberto, este es un abogado. Es que le voy a leer el prontuario de la niña. Pero, al final, ¿qué dijo? Lo que dijo es que ella se enfrentaba a unos cargos originales tanto en Nueva York como en Florida por conspiración para tráfico de cocaína. Esto podía llevar una sentencia de 13 años. Ella se declaró culpable y gracias a una negociación lograron reducir esa sentencia a 5 años por mínima cantidad de drogas, 1 kilo o menos. Él cree que ella debió ser inocente de todo, pero que la realidad es que le tocaba lograr un acuerdo o se iba a arriesgar a ir a un juicio y enfrentarse a 30 años en prisión. ¿De la familia qué dijo? Y dijo de la familia que él, como abogado, representó a Jorge Cifuentes por un tiempo prudente, por un tiempo largo, pero llegó un momento en el que fue muy delicado representar tanto a su hermana como al señor Cifuentes, así que se hizo a un lado y que cree que hay otro hermano de Dolly Cifuentes que ha sido extraditado hacia la Florida desde Colombia recientemente. ¿Estuvo en la cárcel, Juan Pablo, año y medio, 2 años? Sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, exactamente. Alcanzó a estar un poco más de 1 año y medio. Porque la extradición de ella se llevó a cabo en enero del 2014. Entonces sí, un poco más de 1 año y medio. Pero mira, Alberto, es que estas son las preguntas sobre la extradición y sobre la justicia en los Estados Unidos. Este abogado no tiene la culpa. Este abogado es un genio, Alberto. Mire de quién estamos hablando. Usted le hace clic al organigrama del Chapo Guzmán y aparece... ¿En segunda fila? El segundo, sí. Francisco Cifuentes Villa. Este hombre era de Pablo Escobar, arrancó en los años 90. Sus hermanos vinculados al negocio son Hildebrando, Jorge Milton y la menor, Dolly de Jesús, quien hoy recupera su libertad. En abril del 2007, Pacho, Francisco Cifuentes, fue asesinado en su finca Villa Aurora, en la vía hacia Caucasia, por órdenes de la oficina de Envigado. Tras su muerte, el negocio del narcotráfico pasó a manos de su esposa, María Patricia Rodríguez Monsalve, quien fue capturada con fines de extradición en 2010 por la policía, delito de narcotráfico, Operación Frontera. No tenía sino 135 bienes. Su hermano, Jorge, tomó el control de todo el negocio, encargando a su familia todo lo relacionado con el lavado de activos, especialmente ¿a quién? A la señora, Juan Pablo, Dolly Cifuentes Villa. Jorge Milton, realizó contactos directos con el Chapo Guzmán, y ahí arrancó el triángulo del Pacífico ecuatoriano. La OFAC ya le tenía el ojo, la Oficina de Control de Bienes. La organización, a través de Hildebrando, quien se convirtió en la pieza clave del Chapo, era manejarle la relación Colombia-Centroamérica, y el Chapo recibió en México.
Luego de recibir el pago de estos cargamentos, Dolly, alias la Meno o la Menor, se encargaba de lavar el dinero producto del narcotráfico, utilizando para ello empresas de importaciones a nivel nacional y ubicando oficinas en Panamá, México, Ecuador, España y los Estados Unidos. Así legalizaba. Estoy leyendo el informe de la Dijín. La investigación estelar de la policía fue la operación Mercurio, enero de 2010. Recolectaron suficiente acervo probatorio, el cual se presentó ante la Corte de la Florida. Ahí estaban señalados todos los cifuentes, incluyendo a Dolly, por tráfico, distribución y lavado. 23 de febrero, en coordinación con varias agencias, el Departamento del Tesoro hicieron el inventario. 32 empresas en Colombia, 17 empresas en el extranjero, valor $200 millones. Para el 5 de agosto, luego de vigilancias y seguimientos en Envigado, en Antioquia, se produce su captura. Sector de influencia, está el mapa: Panamá, México, Ecuador y Estados Unidos. Cuando se mira Colombia, sale la foto de Dolly, informe de la policía. Resultados: la Memo, testaferra, socia directa del Chapo Guzmán, para la policía colombiana. Nombres y apellidos. Situación judicial: solicitud de extradición. Debe responder por 5 cargos. Importancia para la policía en Colombia de Dolly. Está en la OFAC de 2011, hace parte de la organización del Chapo Guzmán. Esta mujer está vinculada por proporcional respaldo, dice así de claro, informe de la Policía Nacional. Proporciona respaldo material a actividades de narcotráfico y ayuda a administrar las empresas de la organización. Consolidado, capturada con fines de extradición. Y esto, veo las fotos de las propiedades. Isla Pavitos, en Islas del Rosario, en Cartagena. Hotel Hacienda El Indio, en Barbosa, Antioquia. Bueno, y sigue el expediente. Después de todo este esfuerzo de no sé cuántos años de la operación Mercurio, de perseguir, del Chapo, la capturan, Juan Pablo. Y en Estados Unidos la dejan libre al año y medio. Y la castigan solo por posesión de 1 kilo. Si pregunta uno es si es verdad que en los Estados Unidos no existía suficiente acervo probatorio como para haber pedido. Es que el que le estoy leyendo es el de la policía de acá, que le entrega a los Estados Unidos con esto. Eso es que la piden en extradición. Estados Unidos, Colombia va a la corte en la Florida y dice: mire, aquí está esta señora. Buen abogado. Fue un berraco que, imagínese, porque la sacó limpia, o sea, la puso a reconocer un mínimo delito y con eso bastó. De 30 años a prisión perpetua a año y medio, muy fácil. ¿Usted cree que el abogado va a reconocer que la señora sí negoció, que sí habló de vínculos y de otras personas? No creo que lo vaya a hacer, pero a mí me parece más que evidente. Alberto, Fernandito, el menor de los Cifuentes, fue el que mató a Don Efra. Centro comercial, ¿cuál fue ese? En Santa Bárbara, ¿no? A Don Efra lo matan en Fernando Cifuentes. Y luego a Fernandito, ¿quién lo mata? Ni más ni menos que Don Orlando, ¿no? Don Orlando Henao. A Pacho Cifuentes, ¿quién lo mata? Rogelio. Increíble. Pero bueno, abogado de abogados. Ya regresamos, esta es la W.